hizo el Poder Judicial. Y suceda algo, porque hoy el presidente, después de todas estas declaraciones, volvió a tomar el tema de la reforma al Poder Judicial y dice, la reforma al Poder Judicial la debe hacer el mismo Poder Judicial porque yo no me puedo meter. La reforma a los poderes tiene que darse por iniciativa propia. Eso fue lo que planteamos el día de ayer. Es un tema que debe tratarse. Creo que lo que más ayuda para que se tengan mejores poderes, más honestos, justos, eficientes, es la participación de los ciudadanos. Esto que están haciendo ustedes, lo que estás haciendo con participar en esta conferencia, el de informar de manera documentada lo que está sucediendo, el de argumentar de que las cosas no están bien en el Poder Judicial. Bueno, aquí el presidente de la República plantea efectivamente la reforma al Poder Judicial. Claro, se está refiriendo al Poder Judicial Federal y dice, sin embargo, que debe ser el propio Poder Judicial el que se reforme, que no haya de fuera o por parte de otro poder justamente esta reforma. Otro tema es el Poder Judicial en los estados, que es un fenómeno aparte, y por eso precisamente poníamos el ejemplo hace rato del estudio que hizo el consejero de la Judicatura, Borrego Estrada, en el sentido de que, por ejemplo, en Durango hay un caso de nepotismo aberrante. Claro, porque empiécenle por ahí, volteen a ver hacia allá. Y el presidente agregó, no se quedó ahí, agregó esta mañana en su conferencia mañanera. Les comenta, ¿tendremos ese audio si lo tenemos por ahí? Perfecto, porque le remachó al poder judicial. Si es, adelante, viene. Si eso lo hacemos todos los ciudadanos, eso va a ayudar a que al interior del mismo Poder Judicial, sin injerencia del Poder Ejecutivo, sino por decisión del soberano, que es el pueblo, se tenga que revisar y llevar a cabo una reforma al interior de este poder. Entonces ese es el fundamento, eso es lo que yo considero más importante, que de manera respetuosa, sin extravagancias, desde luego en forma pacífica, se siga tratando este tema. Y precisamente para tratar este tema sin extravagancias, naturalmente con toda la seriedad y con toda la responsabilidad que implica justamente abordar la reforma al Poder Judicial, es que damos la bienvenida a Pedro Salazar Ugarte. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y le damos la bienvenida a los periodistas para discutir precisamente al respecto. Pedro, bienvenido a Los Periodistas con Alejandro Páez Varela y tu servidor Álvaro Delgado. Álvaro, muchísimas gracias. Alejandro, también es un gusto para mí estar con ustedes en su programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Pedro, ¿cómo ves el entrarle ya a la reforma al Poder Judicial Federal, y quizá en otro tema habría que entrarle al Poder Judicial en cada uno de los estados? A ver, definitivamente creo que es una coyuntura muy oportuna para revisar cómo funciona este y los demás poderes. También hay que echarles una buena mirada al Ejecutivo Por y supuesto. una muy profunda revisión al Legislativo. Pero dicho esto, regreso al tema que nos ocupa, que es el del Poder Judicial. En primer lugar, vale la pena recordar que el Poder Judicial Federal
fue objeto de una reforma de gran calado ya hace algunos años. Estamos por cumplir el aniversario de la famosa reforma del 94. 94-95, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue una reforma que pues, no solamente rediseñó la integración de la Suprema Corte de Justicia, creó el Consejo de la Judicatura Federal como una instancia, digamos, encargada de los procesos administrativos y de gestión, sino que también hizo una reordenación, incluso una muy importante revisión de las condiciones laborales de los integrantes de ese poder. Es decir, en esos años se hizo una apuesta importante por reposicionar a un poder que se había quedado muy relegado frente a los otros en su presencia, digamos, en el arreglo institucional mexicano. Lo que pasa es que esa reforma tuvo sus efectos, no hay que negarlo, pero bueno, también se fue quedando, digamos, relegada en el tiempo y fue distorsionándose en algunos de sus aspectos, fue desviándose de sus propósitos originales, y al día de hoy creo que es un buen momento de hacer un corte de caja, ver qué pasó y ver con seriedad qué es lo que se tiene que ajustar. Ustedes, por ejemplo, hacían una mención interesante, un estudio que en efecto realizó el doctor Julio Ríos Figueroa del CIDE, y en una versión, además después una organización de la sociedad civil, Mexicanos Unidos contra la Impunidad y la Corrupción, que fue, digamos, tomó como base ese estudio del consejero de la Judicatura, Felipe Borrego, que por cierto está concluyendo sus funciones. Efectivamente. Que creo que hizo un trabajo muy serio, muy acucioso. Junto con otros consejeros, por cierto, ¿eh? Sí, no, digo, pero hay que reconocerle el liderazgo, sí, por sobre supuesto. todo la valía que tuvo de hacer público lo que hizo público, ¿no? Sí. Que luego Julio Ríos Figueroa sistematizó ya con una metodología más académica esa información y nos permitió ver cómo en efecto hay un sesgo y una serie de distorsiones tanto en la incorporación como en la evaluación como en la carrera judicial. Bueno, eso en buena medida depende de ajustes internos, y aquí voy a lo que decía el presidente López Obrador. Sí. Hay muchas reformas, ajustes, correcciones que se pueden hacer desde dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial podría revisar su propia normatividad, sus propios procedimientos, sus propias reglas, y ajustar algunos aspectos como estos, muy concretos y muy relevantes, que tienen que ver con quiénes pueden ser jueces, con cómo se integran a la carrera judicial y cómo ascienden en la carrera judicial. Pero hay otros ajustes que coincido en que debería de provenir la propuesta desde el Poder Judicial, pero que no los puede hacer por sí solo, que requiere, por ejemplo, una intervención del Poder Legislativo. Por supuesto. Claro, claro. Porque ahí hay reformas. A mí hay una que no gusta mucho, pero que a mí me parece fundamental. Por ejemplo, el presidente de la Corte no debería de ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Claro, es un error, ¿no? Sí. Ahí hay que escindirlos, pero eso requiere una reforma de orden constitucional, por supuesto, sí. ¿No? Claro. Hay otras, por ejemplo, los Adelante. miembros del Consejo de la Judicatura y los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podrían o no deberían poder aspirar a ser ministros durante su encargo o inmediatamente después de dejarlo, porque esa pretensión distorsiona su gestión. Exactamente. Es decir, les va, digamos, dando incentivos no correctos durante su encargo. Yo no creo que la limitación deba de ser infinita, pero debe de tener un plazo razonable de tiempo. Es decir, yo creo, por ejemplo, que al interior del Consejo de la Judicatura debería de revisarse todo aquello que tiene que ver con la carrera judicial, de todo aquello que tiene que ver con la administración de los recursos del Poder Judicial Federal. Hay que separarlo. Es decir, hay ajustes que pueden parecer menores, pero que bien aprobados podrían en verdad transformar las dinámicas del funcionamiento del Poder Judicial Federal. Y ustedes decían, con esto concluiría esta intervención, pero ustedes decían muy bien, que también que hay que mirar a los poderes judiciales estatales. El estudio de Borrego es interesante porque lo que estudia es los circuitos del Poder Judicial Federal en el territorio nacional. Lo que ustedes decían de Durango, que es un escándalo, sí, sucede al interior del Poder Judicial Federal. Por supuesto, claro. No estatal. Y eso que en ese estudio no se metió a estudiar lo que sucede en la Ciudad de México, ¿eh? ¿Por qué? A ver, lo de la Ciudad de México importa mucho porque, pues, digo,
Esta ciudad se supone que es muy progre. ¿Qué es lo que está pasando en el Poder Judicial de la ciudad? Para particularizar en un caso... Ahora sí que me voy por la intuición porque no tengo los datos, entonces aquí sí que quiero ser muy responsable, pero es un circuito que merece la pena ser analizado con mucha atención porque pues tiene un poder relativo frente a los demás muy grande. Claro. Y porque tiene dinámicas de funcionamiento que durante mucho tiempo no han sido observadas. Y de nuevo, no estoy mirando a lo que también ha sido objeto de muchos cuestionamientos, que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, ante el Distrito Federal. Es decir, acá hay que mirar lo que sucede a lo largo y ancho del territorio, en el ámbito federal, que tiene presencia, de nuevo, en todos los rincones del país, y hay que mirar con mucha atención a los poderes judiciales estatales de las entidades federativas. Por supuesto. Su relación con los poderes ejecutivos. Por ejemplo, se dice mucho este tema de que hemos ganado en términos de independencia entre los poderes. Bueno, hay que mirar si esto vale para toda la República y hay que mirar caso por caso para ver cuáles son las dinámicas de comunicación entre el titular del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de las entidades. Sí, porque a menudo es el caso de la Ciudad de México, pero es el caso de otras entidades. Me llega a la mente en este momento el Poder Judicial y el Ejecutivo en Guanajuato, el Poder Judicial en Michoacán, en el caso de Puebla. A final de cuentas, estamos hablando con Pedro Salazar Ugarte, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El fenómeno del Poder Judicial federal y de los locales es todo un tema, pero es propicia la coyuntura hoy, Pedro, para generar un debate que conduzca efectivamente a que se tomen definiciones por parte de los poderes del Estado y que se concreten efectivamente reformas que sean eficaces para abatir no solamente la impunidad, sino abatir la corrupción. No, sin duda, y creo que tienen razón, y lo es porque además, digo, estamos lamentablemente, pero así estamos muy presidencialistas últimamente. Sí, entonces miramos mucho qué dicen los presidentes, en este caso de la República, del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, tomémosles la palabra. Ambos dicen que es un buen momento y que están dispuestos a impulsar una transformación de gran calado. Yo creo que es una buena invitación a que pensemos cómo hacerlo. Lo que sí es que pongámosle también ciertas condiciones desde la opinión pública, desde la academia, desde la sociedad civil. Una de las cuales, por ejemplo, es mantener firme el principio de autonomía e independencia entre los poderes. Otro de los cuales es permitir la profesionalización real de los funcionarios. La carrera judicial no es una cosa fácil, no cualquiera puede ser jueza o juez, y qué bueno que así sea, es decir, se requiere una formación, una trayectoria, una experiencia, incluso me atrevería a decir una madurez especial, porque los casos que llegan a los juzgados, no pensemos solo en materia penal, que son particularmente sentidos para la población, pensemos en casos de materia familiar, de materia civil, es decir, temas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Bueno, los jueces terminan resolviendo temas que van a impactar de manera muy sensible en la vida de las familias, de las comunidades, en fin, de nuestros entornos de vivencia ordinaria. Bueno, necesitamos juzgadoras y juzgadores que tengan los conocimientos, que tengan la templanza y la madurez para decidir lo más cercano a la justicia. Claro. Y en ese sentido, creo que es muy importante generar los contextos y ambientes laborales propicios para ello. Pienso, por ejemplo, en la gran discusión sobre el tema de las remuneraciones salariales. Entiendo que han habido excesos, sin duda. Para mí, por ejemplo, siempre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un ejemplo de excesos desmedidos en su gasto y en su suntuosidad y demás. Pero esto no vale necesariamente para todos los jueces ordinarios, para todos los magistrados y magistradas en el país. Y creo que una de las condiciones del buen desempeño de la labor judicial tiene que ver con la seguridad, la estabilidad y la digna, justa y, por supuesto, republicana remuneración. Pero es un tema que también hay que mirarlo, porque fue una de las grandes apuestas de 94-95.
garantizar la independencia a través de la dignificación del quehacer, a través, en este caso muy específico, muy concreto y muy pueril, de la remuneración, pero no es menor. Estamos hablando con el doctor Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y nos atravesamos siempre con la gran pregunta cuando hay una necesidad tan grande en un sector tan abundante, tan grande, tan extendido como es el poder, es otro poder, el poder judicial. ¿Quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿por dónde empezamos? Sí hay voluntad, parece, de los dos presidentes, pues está el presidente de la Suprema Corte y está el presidente López Obrador hablando casi de manera coordinada sobre el tema, pero seamos justos, doctor Salazar, y al poder corrupto no le interesa una reforma, está a gusto como está. Entonces, punto, desde adentro difícilmente va a generarse una reforma. El poder corrupto está a gusto, pues, así como se encuentra. Es un gran punto, porque tenemos que ver que en las inercias, digamos, negativas, déjenme dejarlo ahí, las inercias negativas que se han venido consolidando en el tiempo, confluyen muchos actores y muchos intereses. Es decir, no solamente de algunas juezas, jueces, magistradas e incluso ministros que han desviado la mística de su función, sino también de operadores jurídicos varios, de el foro, como les decimos, los abogados y las abogadas, de grandes despachos corporativos y grandes despachos en las distintas materias, y también, por supuesto, de los usuarios del Poder Judicial que a través de esos abogados acuden a los juzgados, a los tribunales. Entonces, hay una serie de actores que ven las transformaciones con profunda resistencia. Lo hemos vivido en muchos temas, A mí me gusta poner como ejemplo, que es colindante a no me desvío, nada más lo enuncio, todo el tema que tiene que ver con el sistema penal y la reforma de 2008, que ha sido saboteada por propios y extraños, y al final la reforma era muy buena, pero las resistencias han sido contundentes porque tocaba muchos intereses. Lo mismo me temo que se enfrenta en este caso. Por eso la sacudida tiene que ser una sacudida muy bien planeada. Yo creo que la agenda del cambio al Poder Judicial la debe trazar el propio Poder Judicial, pero que la deben operar de manera sintonizada y de manera absolutamente decidida los tres poderes de la Unión, al menos, entre otros actores, porque yo involucraría también a los tres principales colegios de abogados, el Ilustre y Nacional, la Barra Mexicana, la NADE, o sea que son fuertes, un sector de la academia muy comprometido en el que está la propia UNAM, el CIDE, en fin, hay varios actores que juntos, como sucedió ya en aquella gran reforma de 94, podrían ponerse de acuerdo y de manera conjunta impulsar un cambio que además los dos presidentes, deberían de tener muy claro que debe de ser, digámoslo así, de precisión, porque a uno le quedan poco más de 3 años en la función, al otro le quedan poco más de 5, la vida pasa muy rápido y cuando se den cuenta, sí, claro, ya pasó. Claro, bueno, claro. Nada menos que hace... Sí, nada menos que estamos por cumplir efectivamente, doctor Salazar, un cuarto de siglo, 25 años de la reforma impulsada por Ernesto Zedillo desde diciembre apenas tomó posesión del cargo en 1994, se inició este proceso de reforma que efectivamente, como usted decía al principio, creó el Consejo de la Judicatura con una idea efectivamente de que se tuviera de cuestiones administrativas y no otras, pero esto se fue modificando. Yo le preguntaría lo siguiente, doctor Pedro Salazar, ¿advierte usted señales que pueden amenazar la independencia y autonomía del Poder Judicial en este ámbito de cambio? Pienso, por ejemplo, en los anuncios, por lo menos, que hizo el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, en ampliar la Suprema Corte o de crear una sala anticorrupción. La adjunta, aquella famosa, ¿no? Sí. A ver, yo diría dos cosas. Sí. Y déjenme entrar por otra puerta a la pregunta y luego ir directamente a la pregunta. Sí.
siempre desde el Poder Ejecutivo, y aquí regreso a un nicho que apenas mencioné, que es el del derecho penal, Sí. siempre va a haber molestias e incomodidades con las decisiones del Poder Judicial. Sí. Por ejemplo, cuando los jueces liberan a personas que fueron detenidas por las fuerzas de seguridad. ¿O Siempre. por corrupción? O por corrupción. Sí. Ese es un caso que es típico, que no necesariamente quiere decir que los jueces estén actuando mal, ¿eh? Sí. Hay es que ver verdad. el expediente y hay que ver caso por caso, Claro. pero recordemos, por ejemplo, la tensión muy potente que existía entre el expresidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y el expresidente de la República, Felipe Calderón, Sí. por temas que tenían que ver con el operativo en Michoacán, con cuestiones vinculadas, o sea, hay momentos en los cuales de forma natural el Poder Ejecutivo se molesta. Más bien se refiere a Genaro Góngora Pimentel. No, me refiero a don Juan Silva a Juan Mesa, Silva. a don Juan Silva. Sí. Pero perdón, o sea, lo que quiero mencionar Sí. es que es común que los titulares del Poder Ejecutivo reclamen, a veces de manera incluso pública y airada, decisiones de los jueces que afectan algunas de sus estrategias, por ejemplo, concretamente en el tema de combate a la inseguridad. Pero Sí. eso O a la parece- corrupción, que está muy de moda. también, y lo hemos visto en estos días, Claro. por eso Sí, tocaba claro. el tema. Hemos escuchado declaraciones del presidente López Obrador reclamando a los jueces o diciendo hay que investigar a los jueces, en fin. Bueno, eso suele suceder en todos los estados. Y ahí el Poder Judicial lo que tiene que seguir haciendo es atenerse a las pruebas y a los hechos, no a los dichos ni a la prensa, porque el Poder Judicial está para eso. A veces se equivocará y a veces habrán acciones que deban de cuestionarse, pero si los jueces se atienen a las pruebas y a los hechos, los ciudadanos podemos estar tranquilos porque tenemos un Poder Judicial que está haciendo su labor frente a los otros poderes. Ahora voy al otro tema que sí es importante. Correcto. Según la literatura en estas materias, hay algunas acciones que son típicas de intromisión desde el Poder Ejecutivo en los poderes judiciales. Una clásica, por ejemplo, tiene que ver con el cambio de duración en los mandatos. Es decir, tienes jueces nombrados por un cierto mandato e interviene el poder político y recorta o amplía los mandatos. Es clásico. Si lo recorta, bueno, pues está echando para afuera a jueces ya nombrados. Si los amplía, les está dando incentivos para que decidan a su favor. Otra es los recortes salariales. Los jueces entran a su función con una previsión de ingreso pues que está determinada por el escalafón de los distintos niveles en los que estarán, y de repente se los cambias, por ejemplo, a la baja. Es una manera de restar autonomía y desde los poderes políticos meterles control. Por eso no es menor el tema salarial. Y el otro clásico, Sí. que hay ejemplos muy concretos, Menem en Argentina, en fin, uno puede pensar en varios, es la ampliación o la reducción de los integrantes de las Cortes Supremas. Llega el poder político, entiéndase ejecutivo y legislativo, aprovecha sus mayorías y te crea 5 nuevas sillas en la Corte y coloca 5 incondicionales. Pues ya con eso te rompió todos los equilibrios, ya con eso restó autonomía, ya con eso logró mayorías favorables al poder que vienen a disminuir la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Esto para decir directa y llanamente que la creación de una nueva sala, por supuesto que sería una intromisión indebida en la composición del Poder Judicial, porque generaría distorsiones en los equilibrios internos y potencialmente, habría que ver los nombres de los nombrados, pero potencialmente una intromisión y un control desde los poderes ejecutivo y legislativo hacia dentro del Poder Judicial. Así que sería una muy mala noticia. Efectivamente. Justamente por eso, doctor, lo consultamos, porque el tema está empezando a cobrar fuerza. Ojalá que cubre más y que efectivamente se abra a la discusión y al escrutinio un poder fundamental, estratégico para el proceso de democracia en el país. Muchísimas gracias, doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Gracias. Ustedes. Muy buena tarde. Muchísimas a ustedes y a su gracias. auditorio. Hasta luego, muy buenas tardes. Y vamos a conversar sobre el